¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a su programa, su espacio, su conversatorio, en donde con nuestros invitados platicamos, conversamos de diferentes y muy variados temas. El día de hoy, si llegaste aquí por recomendación de tu tía, de tu primo, de tu abuelita, de tu vecino, de tu amiga, o llegaste aquí por error, casualidad o coincidencia, si en este momento estás buscando la herramienta que te prestó tu papá hace 6 meses y que no se la has devuelto, acomódate. Acomódate porque vamos a platicar. Amigos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Apreciamos mucho el valor de su compañía y con el gusto de siempre les invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas, en Spotify y YouTube y ahora ya en Facebook también, que se suscriban si no lo han hecho, que le den me gusta a los episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho y, por qué no, que nos compartan y nos recomienden con sus amigos y claro que sí, que nos hagan llegar sus comentarios. Estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y el día de hoy nos encontramos en un episodio especial y me encuentro no con uno ni con dos invitados, sino con tres invitados, invitadazos de lujo que tenemos el día de hoy y pues los voy a presentar en un momento más, pero aquí los tenemos para platicar acerca de los papás. Así es que pues muchachos, muchacha, bienvenidos, bienvenidos a su programa. Y bueno, pues vamos a empezar de las damas. Está con nosotros Vero Guerrero. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios aquí. Gracias por venir aquí al programa. Otniel Cuevas también, muchas gracias por venir, Otniel. No, gracias a ti por la invitación. Y también nos acompaña el buen Natán Beltrán. Gracias por venir, Natán. Y bueno, el año pasado, si recuerdan, en la primera temporada hicimos un programa dedicado a las mamás en cuestión de anécdotas, un anecdotario de las mamás. En esta ocasión, pues vamos a hacerlo de nuestros papás, ¿no? Y sabiendo que tenemos algunos de nosotros el privilegio y el gusto todavía de tener a nuestros papás con nosotros, de disfrutarlos, y hay algunos otros que ya nos han dejado, se han ido con el Señor, están ya disfrutando de la presencia del Señor Jesucristo. En el caso de nuestra hermana Vero Guerrero, el hermano Pedro Guerrero, que lo recordamos con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha admiración. Y pues este programa es para eso, ¿no? Para honrar un poquito a nuestros papás y saber un poquito más de ellos y platicar al respecto de lo que hacen o lo que las cosas que se encuentran los papás en el camino con nosotros como sus hijos. Así es que como algunos de los que nos ven, nos escuchan, no los conocen, pues les voy a dejar que se presenten brevemente, que digan quiénes son, de dónde vienen, a qué se dedican, lo que ustedes quieran. Así es que vamos a empezar por primero las damas, con Vero Guerrero. Adelante, Vero. Muchas gracias. Mi nombre es Verónica Guerrero. Soy casada, me dedico al hogar. Me reúno aquí en la iglesia de Valle Verde. Pues mi papá, Pedro Guerrero, también aquí reunido en la iglesia de Valle Verde. Él, pues, como dice Abraham, ya está con el Señor, ya tiene 15 años que partió, pero cada día lo seguimos recordando. Es algo que no se olvida. Así es. Otni. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Otniel. Vengo de una familia ahorita que son de 14. Y contando. Y contando, exactamente. Mi papá es Josué Cuevas y pues yo me dedico soy maestro de inglés. Y es lo que ahorita me dedico. Gracias, Otni. Buenas noches, mi nombre es Natán Beltrán, soy hijo de Emilio Beltrán. Yo estoy casado, ya tengo 4 años casado, y soy el tercero de 4 hijos, 3 hombres y una mujer, y yo me reúno en Valle Verde, por si alguno de ustedes pudiera llegar a conocer esta congregación, y ya. Gracias, Natán. Pues a tu papá y al de Natán tenemos el gusto de conocerlo también. A don Pedro Guerrero nuevamente lo recordamos con mucho cariño, con mucho respeto y mucha admiración también a
a don Pedro. Y aquí cabría pedirles que ustedes me ayudaran a definir a su papá en una frase. Les iba a decir que en una palabra, pero no se puede definir a alguien en una o dos palabras. Es que en una frase, breve obviamente, ¿cómo definirían a su papá? ¿Quién empieza? Mira, yo diría que mi papá, definiría a mi papá como un hombre sabio, que a pesar de la presión externa, de los ataques externos, nunca va a perder su integridad y, y sus decisiones siempre van a estar enfocadas y pues poniendo a Dios como aquel que le dicta lo que debe decidir. Sí, eso sería mi papá. Así definirías tú a tu papá, Emilio Beltrán. Sí. Gracias, Nathan. Otni. Pues sí, es un poco difícil, pero yo lo que a mí me resalta más de mi papá es su dedicación y servicio aún pues a través de todo lo que yo recuerdo, mi papá siempre ha estado en servicio hacia el Señor y pues como alguien que es un consejero para los demás y un padre espiritual para muchos, no solamente sus hijos. Ok, muchas gracias. Vero. Yo defino a mi papá como una persona que no tenía miedo al qué dirán las personas. Era una persona sincera, era una persona claridosa, que no tenía miedo de expresar, de compartir el evangelio fuera con quien fuera. Incluso en la congregación no tenía, pues, como pena de decir quiénes eran sus hijos, qué hacíamos sus hijos, quién era su familia. Entonces, yo así lo defino, una persona que no tenía miedo al que dirán. Era muy, muy aventado tu papá. Sí, demasiado, como buen Pedro, era muy aventado. Sí. Los que tuvimos oportunidad de conocerlo, sabemos que él era de las personas que no escatimaba en si había que pararse a compartir, él se paraba. Sí. Así es. Pues sí, aquí cabe mencionar que los que están aquí con nosotros son solamente 3 personas, pero realmente si quisiéramos invitar a los hijos de papás que conocemos, no cabríamos en este espacio y este solamente es una pizquita, ¿no? Para que conozcamos más o menos acerca de cómo son los papás de otras personas, porque a veces pensamos nosotros, es que mi papá es muy así, de tal manera, y nos damos cuenta que a lo mejor otros papás también así lo son. Y aquí valdría también relajarnos un poco y contar alguna anécdota que hayan tenido con su papá o alguna anécdota de su papá que haya tenido con ustedes o con sus hermanos o con algún desconocido o con quien ustedes quieran. Y puede ser alguna anécdota, pues, como ustedes quieran, como ustedes quieran. Yo creo que todos tenemos siempre algo que contar de papá y que a veces más que una reflexión va a traernos una carcajada, ¿no? ¿Quién quiere contarnos algo? Pues yo creo que hay muchas. Yo sí hay varias. A lo que me refiero con que mi papá no le tenía miedo a lo que la gente dijera, él era así. Recuerdo que una vez estábamos en casa de mis papás, pues yo todavía estaba muy chica, y me dice mi mamá, ¿y tu papá? Pues no sé, por allá de andar. Y luego, papá, y lo empezamos a buscar por toda la casa y no lo encontrábamos. Los que conocían donde vivían mis papás, pues saben que enfrente estaba una placita. Ajá. Y pues allá estaban unas canchas, ¿no? Entonces nos asomábamos y buscábamos a mi papá y no lo encontrábamos. Y no traía celular como para hablar. No, todavía no había celulares. Entonces de repente vemos a una persona tirada en plena cancha, así allá, y me dice mi mamá, es tu papá que está tirado en las canchas. ¿En la cancha de básquetbol? En la cancha de básquetbol, así tirado, literalmente. Y corre René a buscar a mi papá, pues pensamos que estaba desmayado, que algo le había pasado, y no, se acostó a sentir el aire fresco.
A plenas 2 de la tarde. Sí, como tenía techumbre ya tenía sí el tenía techo. techumbre la cancha. Ajá. Pues él así tirado Mira. y mi mamá pues bien preocupada y Sí. todos buscándolo y mi papá pues no le daba vergüenza que la gente lo viera ahí tirado. No tenía nada, él estaba tomando el aire libre, entonces pues sí nos acordamos mucho de eso, de que ¿Qué le pasó a tu papá? Ve a ver que no, estaba ahí sí, descansando. y él estaba descansando ahí nada más. Y como esas hay muchas que Me imagino. sí, que tiene Muchachos, varias así. ¿ustedes algo? No, es difícil porque el de las anécdotas es mi papá, él es el que es bueno para contarlas y tiene muchas. Yo no heredé eso, pero sí recuerdo varias veces, no podría mencionarlo con detalles, como hablamos inglés en casa para todo, Ajá. y mi papá pues no, él aprendió inglés después, no es Sí. su primer idioma, para nosotros sí lo fue así. Entonces, pues en muchas ocasiones pues se equivocaba en el inglés y sobre todo cuando era para un regaño y pues era difícil porque pues en el momento que te están regañando y de repente se equivoca, pues Te daba más risa, sí, ¿no? No te aguantabas Entonces, si sí. no te regañaba más. Sí. No te rías que te estoy regañando. Pero sí, nos tocó muchas veces corregirlo y pues todavía pasa, ya no tanto como antes, pero así que estábamos platicando de algún tema serio, algo así, y si menciona, comete algún error en el idioma y mi mamá ahí lo tiene que... ¿Y no los regañaba en español? Sí, también. Sí, pues Pero a veces no en español y a veces no en inglés. surtía el mismo efecto. Sí. Sí, no, pero cuando lo hacía en inglés sí, casi siempre. No, ok. Sí, pasaba eso. Natán, ¿algo? Bueno, pues, como ustedes saben, mi papá siempre ha tenido como el gusto, no sé, le nace a él siempre, yo creo que es una parte de sus cualidades espirituales también. Él ama estar con jóvenes, las actividades con jóvenes, etcétera, lo que sea. Y pues también igual nos daba permiso cuando nosotros éramos niños, siempre de tener niños en la casa, de tener amigos. Yo creo que ustedes se han de acordar de eso. Muy seguido nos dejaban hacer pijamadas y invitar a muchos niños, etcétera. Pues a ellos les tocó ir a Sí. pijamadas a tu casa. No creo que cualquier papá, la verdad, deje que entren tantos niños al mismo tiempo en su casa, pero en nuestro caso siempre era así. Y una de aquellas veces, yo creo que sí se acuerdan, que pues mi mamá igual disfrutaba mucho, pero mi mamá también pues siempre estaba buscando, viendo las necesidades de todos. Hasta cierto punto era un poco estresante para ella porque ella siempre está viendo qué necesitan para dar, etcétera. Pero en aquella ocasión pues mi mamá se sentía mal, muy seguido también padecía de dolores de cabeza. En aquella ocasión mi mamá no era pues algo raro, se le dolía la cabeza. Pero mi papá pues le ayudaba, ¿verdad? A servir, etcétera. Y aunque no era su fuerte y nunca ha sido su fuerte la cocina, creo que ustedes se acordarán, en aquella ocasión, que estaban ahí algunos de tus hermanos, mi mamá ya tenía todo preparado para hacernos unos nachos, pero mi mamá pues sí sabe preparar nachos. ¿Tu mamá sí? Sí, así. Pero tu papá. Mi papá pues no se le da, pero pues eso no le quitó la disposición, ¿verdad? De que siguieran ahí las visitas y de pues darles algo y de ayudarle a su esposa, a mi mamá. Entonces pues dijo, no, tú duérmete, tú descansa, yo me voy a encargar, yo les doy de cenar. La verdad no recuerdo qué edad teníamos, pero pues él nos iba a dar de cenar. Entonces ya mi mamá le dijo, no, ya te dejé todo listo, te dejé esto, los frijoles, el queso, ya todo por separado, nada más para llegar y combinar todo y hacer unos nachos, ¿verdad? No, mi papá lo hizo a su manera de ver, a su entender los nachos como eran, y él nada más nos dio un plato hondo con totopos y le echó frijoles caldosos ahí. Y esos eran sus nachos. Era otro estilo. Era otro estilo de nachos. No, digo, se agradece pero sí, me acuerdo mucho de esa vez. A mí me dio mucha risa porque dije, ay, no, mi papá. Y ahora ya sabe preparar los nachos. No. No creo.
Pues tarea ahí para Emilio. Sí, yo creo que tenemos varias anécdotas con papá. Yo así vagamente de las que me acuerdo, digo, son muchas también, pero me acuerdo mucha y fue más reciente. Íbamos a hacer una carne asada, pues ustedes saben que aquí cualquier pretexto es bueno para hacer carne asada. Y iba a ser ahí en casa de mis papás. Y dijo mi papá, no, hombre, yo preparo el carbón para que cuando lleguen ya esté listo para empezar a asar la carne. Y bueno, mi papá tiene un asador grande, ¿no? Un tonel a la mitad y donde pones ahí. Entonces ya llegué yo, esa vez todavía no llegaban ellos, y llegué yo y, ¿qué pasó con el carbón? No, no, ya lo puse, mira. Y luego me voy asomando en el patio y veo que tiene tiene el asador y tiene puesta la parrilla, y encima de la parrilla está el carbón, así bien acomodadito, simétrico, hasta con regla y todo. No, ya está acomodado, mira, y yo me quedé viendo así como que, caray, según yo el carbón va abajo, ¿ah? Le dije, oye, ¿y por qué el carbón está arriba de la parrilla? Y ya nomás le hace, ¡ay, sí es cierto! Y ya pues tuvo que quitar la parrilla y otra vez a preparar el carbón. Pero así como esas, igual que ustedes, muchas han pasado. Pero ahora vámonos del otro extremo. ¿Se acuerdan ustedes de algún regaño fuerte que les hayan dado a ustedes o algún castigo que se acuerden que, híjole, es que ahí sí me lo merecía? O a lo mejor me dicen, no, pues es que yo no me portaba mal, ¿verdad? Pero a mis hermanos sí. Digo, a lo mejor a alguno de tus hermanos, Otni, le debió haber tocado a Mos, Caleb, no sé. Pero ¿se acuerdan ustedes de algún regaño fuerte, algún castigo fuerte a ustedes o a sus hermanos? Sí, pues en mi caso fue a mí y no fue hace mucho. Fue, no sé, hace algunos años, pero recuerdo que era un domingo después de la reunión y fuimos a dejar a un joven que vive cerca de nuestra casa, o vivía más bien cerca de nuestra casa. Y pues cada domingo lo íbamos a llevar y esa vez me acompañó un amigo, un hermano en Cristo, de mi edad también. Y fuimos en el carro, lo dejamos y de regreso pues llegamos, estacionamos el carro y pues estábamos platicando sobre diferentes temas y era una conversación muy edificante, pero estando en la conversación pues nos salimos del carro y nos fuimos ahí en la propiedad, que tenemos una propiedad pues grande, y se nos olvidó avisar que habíamos llegado a casa. Entonces pues estuvimos ahí no sé cuánto tiempo, una hora o un poquito más, y nada más que interrumpe mi papá y escuchamos que grita desde lejos, buscándonos y todo. Pues sí, estaba enojado y preocupado más que nada porque Sí. no habíamos dicho nada. No sé dónde lo estacionamos, como ya era noche, no se veía el carro. Entonces ya, sí, pues nos tocó un regaño fuerte a los dos. A ti y al otro. Sí, y pues no, al parecer no aprendimos, o más bien nos tocó mala suerte, porque en otra ocasión que íbamos a la reunión de oración también íbamos a agarrar el camión para ir a casa de mi cuñado y se nos pasó el camión y ninguno de los dos teníamos pila en el celular. Entonces también pues decidimos, se nos hizo fácil ir caminando, pero pues también nos estuvieron hablando y no nos y podían ninguno contactar. Contestaba. Y ahora ya nos quedó como el trauma, y cada vez que con el mismo amigo, cada vez que salimos o hacemos algo, decimos, tú traes pila porque si no nos van a andar marcando. Pues ya saben qué regalarle en Navidad a Otni, un power bank para que no se le acabe la pila. Pero ya no te pasa. Pues recientemente no ha pasado. Pero... Qué bien. ¿Alguien más? Mira, mi papá realmente nunca ha sido de castigos muy fuertes o regaños muy fuertes. Mi papá realmente nunca recuerdo haberlo escuchado gritar o algo así. Realmente mi papá, con la pura mirada casi, bueno, ahí en etapas, ¿verdad? Obviamente me acuerdo cuando éramos más chiquitos, pues sí, cuando sentíamos, por ejemplo, andábamos corriendo o lo que sea y que no debíamos estar haciendo eso, yo recuerdo que sentía su apretar de la mano, por ejemplo. Eso era la etapa, y ya con eso ya sabíamos que ya nos teníamos que tranquilizar.
Cuando te tenía cerca, pero cuando no, Bueno, sí, pues con la pura mirada. Sí, ya, con eso ya sabíamos que ya mejor. sentías porque la sí. mirada y, ay, me está viendo mi papá. Sí, y digo, al menos eso era lo que yo hacía, ¿verdad? A lo mejor mis hermanos sí eran más rebeldes, no sé. A lo mejor. No, a lo mejor. A lo mejor. Si nos Pero están pues yo sí viendo hacía caso. tus hermanos, comenten ahí quién era el más rebelde de la familia de Natán. Pues recuerdo, por ejemplo, a mi hermana. Mi hermana era más, cuando estaba muy chiquita, cuando pues le tocaba disciplina porque no era, porque hacía algo que no estaba bien, que estaba más chiquita. Mi hermana era de las que corrían para que no la alcanzara porque no quería la disciplina, ¿verdad? Y recuerdo eso, o sea, que mi papá andaba atrás de ella porque no sé cómo se le iba. Con la y tablita andaba atrás de atrás. ella. Digo, son en etapas, ¿verdad? En épocas distintas. Ya de más grande, pues realmente no tengo así un recuerdo. Yo creo como a los 15 años, a mi hermano mayor, justo en una fiesta de mi hermana, creo que él sí tenía como unos 15, yo creo. En la escuela cristiana donde estábamos, cuando nos daban reportes, había reportes por mala conducta, ¿verdad? En esa ocasión, ese día justo de la fiesta, pues le dieron a mi hermano mayor, no recuerdo por qué, pero como que le dieron un reporte por algo. Y pues el castigo de él fue, no salió a la fiesta, o sea, estuvo en el cuarto, no lo dejó salir pues al festejo, ¿verdad? Y pues sí, coincidió con el mero día de la... Y su castigo fue no salir, y pues se la pasó ahí. Y a la fecha está ahí encerradillo. Ahí todavía. sigue. Ah, qué caray, hombre. Sí, pero o sea, realmente sí, no tengo así una memoria de muchos castigos muy grandes más que aquellos. Qué caray. ¿Vero? Sí. Pues yo recuerdo que cuando tuve mi primer trabajo era pues como algo explotador, decía mi papá. Porque pues tenía que entrar muy temprano, 5 de la mañana, 4:30, 5, salir hasta 9 de la noche, o sea, sí estaba, toda la razón. sí estaba para tu muy papá, pesado oye. el horario, pero pues como era mi primer trabajo, yo quería cumplir 100%, ¿no? Ujú. Entonces mi papá ya tenía tiempo diciéndome, ya no vayas y ya no vayas ahí, busca otro y pues no, yo decía, no, es que a mí me gusta mi trabajo, yo quiero seguir ahí. Tengo bien puesta la camiseta. Sí, yo ahí. Entonces un día que me dicen, tienes que venir a aprender unas máquinas muy temprano. Entonces le digo a mi mamá, ¿y ahora? Porque ¿cómo me voy a ir? En ese entonces pues yo no manejaba, o sea, era o que me llevaran o un taxi o algo así, pero pues a las 5 de la mañana claro que estaba peligroso Claro. porque pues también estaba muy chica todavía, ¿no? ¿Y quién te llevaba normalmente? ¿Tu papá? No, mandaba a René. Ah, Que tu hermano. ese es otro tema, que también Sí. lo regañaban a él por no quererme No, llevar. de René yo creo que hay más. De René yo creo que hay más, hermano. Te Sí. aprecio mucho, pero tú y yo también, sabemos hermano. que hay más de ti. Entonces, pues yo le dije a mi mamá, es que yo tengo que ir, o sea, no puedo decir que no. Y mi mamá me dice, pues, ¿cómo le hacemos? Y me dice, bueno, pues te vas a ir a escondidas con mucho cuidado y te vas a ir en un taxi, pero me vas a hablar llegando. Y mi cuarto estaba, pues, pegadito del baño, entonces iba a ver claramente que yo ya no estaba. Y mi mamá me dice, pues ahorita le pongo yo unas almohadas. Pues sí, O sea, así tu lo hice. mamá Mi te mamá ayudaba. sí me ayudó. Entonces sí, puso unas almohadas simulando que yo Sí. estaba ahí y no, pero me dijo, así mi mamá, pero llegando me vas a hablar porque yo me voy a quedar preocupada porque pues era Sí, muy claro. temprano, Ajá. ¿no? Pues así. Y ya después, más tardecito, yo ya sí le volví a marcar a mi mamá. No se dio cuenta mi papá y me dijo, pues ahorita no, pero espérate en la tarde. Pues no, como que sí se dio cuenta y en la tarde sí me regañó, pero no, o sea, igual como Natán, o sea, no eran regaños así tan feos o tan fuertes. Ajá. Como los de René. Nomás me dejaba de hablar unos días y ya, pero Ay, no. ese era su
Pero pues ahí tenías complicidad con tu mamá, entonces Sí, ahí con mi también mamá. a lo mejor por eso pues no te podía regañar tan feo porque pues Sí. tu mamá estaba ahí A involucrada. lo mejor a la que regañó también fue mi mamá, ¿verdad? También puede Y no ser. me dijo. O a lo mejor tu mamá regañó a tu papá para que no te ¿También? regañara, ¿verdad? También puede Pues ser. sí, tenía la complicidad de mi mamá en ese entonces de Qué eso. bien. Sí, y otra fue, pues igual, casi siempre fue por mis trabajos. En esa ocasión, mis papás no estaban aquí, estaban en Zacatecas. Y pues igual, todavía no había tanto los celulares, ¿no? Ujú. Yo sí traía ya uno chiquito, pero mis papás no lo sabían usar todavía el celular, entonces no traían ellos. Ujú. Igual, de otro trabajo me dijeron, pues hay que ir aquí a Miguel Ausa, Zacatecas, bien cerquita. Vas un día, te regresas mañana y no sé qué. Bueno, pues yo dije, está bien, es de trabajo, me voy a Miguel Ausa con muchos, ¿no? Muchas muchachas y así. Y le dije a mi hermana y a mi cuñado, oye, llévenme ahí al trabajo porque de ahí va a salir el camión en el que nos vamos a ir y pues bueno, sí, todos lo vimos pues como normal, Ajá. sí. Y que va llegando ese mismo día mi papá de Zacatecas y que me Ándale. habla. ¿Pero de dónde crees que me habló? Del seguro. Mm, Sí, me dijo. ¿Por qué te fuiste? Yo me siento muy mal. ándale. Entonces, ¿sabes? Yo sí me sentí muy mal porque, pues dije, lo mandé al seguro del coraje, ¿no? O sea, Pero no, él fue por otra cosa. pues se me hace que sí fue por el coraje, pero Ándale. porque yo creo que no le pedí permiso, no le avisé antes de. Híjole. Y sí, pues sí me habló muy enojado y me dijo que por qué ¿Y me qué? había ido. ¿Y te regresaste o no? Pues yo no hallaba cómo regresarme, tenía que esperar a que me regresara con todos los demás, entonces sí me sentí muy, muy mal porque yo dije, ay, pues sí, Por mi culpa. por mi culpa está en urgencias. Híjole. Ay, no. Pero igual, o sea, ya llegué y pues ya no me dijo nada, Sí. ya fue todo. Pues vaya que. Por eso ahorita ya no trabajo. Pues sí, yo creo que cambia mucho la personalidad de los papás cuando están en una situación así como que de regañar o de instruir disciplina, Sí. ¿no? Mi papá también no es de los que gritan o que se exasperan mucho y más que cuando sabíamos que estaba o molesto o enojado o que la cosa se ponía seria era cuando no decía nada, cuando no dice nada. No hay palabra, no hay nada. Ah, caray, algo pasa, algo Sí. hice mal. Pero con eso sabemos, con eso también nos sirve a nosotros para darnos cuenta. Y bueno, pasando a otra cosa, ¿qué frase o palabra eh, ven ustedes en su papá o veían en su papá que repetía mucho? Pasaba algo y va a decir esto y lo decía. De mi papá hay muchísimos. Creo que no terminaría de decir todas. De hecho, creo fue para su aniversario, el aniversario de mis papás. De Creo que bodas. sí, creo que fue número 30, que como hermanos, bueno, más que nada mis hermanos mayores hicieron post-its con todas las frases que usaba, entonces Sí. creo que sí juntaron más de 30, eran casi como 50, entonces sí hay varios, pero recientes sobre todo, que recuerdo, hay uno que dice, se acaba esta tanda y sigue la otra. Y eso lo usa mucho, especialmente recientemente. Como pues mis papás siempre están, y pues como familia, involucrados en actividades y luego que una conferencia o que un evento, que un campamento y así. Y cuando se acaba, pues siempre usa esa frase al final. O sea, terminan una y luego viene la otra. Ok. Interesante eso de los post-it, ¿eh? No sé cuántos llenaríamos nosotros con frases de papá y mamá. Sí, es una buena idea. Buena idea. ¿Alguno más? Pues mi papá también. Don Pedro se dormía muy temprano. Él era de oscureciendo casi creo y ya se iba a dormir. Se metía el sol y había Sí, que dormir. y ya.
Entonces, Y se levantaba muy temprano, supongo. pues sí. Entonces, 8:30, 9 de la noche, él ya estaba pues acostado. Sí, él ya estaba acostado. Pero pues nosotros que con las tareas, que cenando, que esto, que lo otro, ahí estábamos, ¿no? Yo creo que él se dormía 5 o 10 minutos y pues nosotros todavía veíamos tele, noticiero a las 10:30, así. Y siempre nos gritaba, ya apaguen esa tele. Entonces es algo bien característico que de mis 4 hermanos todos nos acordamos de esa, siempre nos gritaba, ya apaguen esa tele o ya váyanse a dormir, o sea, era su típica frase. Y también nos decía, ya apaguen esa tele, apréndanse los versículos mejor. Entonces es algo que siempre mis hermanos y yo nos acordamos de esas frases que nos decía, pues, ya váyanse a dormir, apréndanse mejor los versículos, que pues los domingos teníamos la memorización, Sí, entonces sí. era Había lo que él siempre había que aprendérselos. Sí, siempre nos decía así. ¿Notan? Mira, yo no tengo realmente, ahorita no recuerdo, la verdad tendría que pensarlo más o platicar con mis hermanos para recordar más frases. Yo no tengo alguna así en mente que diga mucho. De más reciente, pues nada más, cuando, pues que ya obviamente a veces sí me canso, ¿verdad? Ya por la edad. Y a mi papá me dice, pues de qué te cansas si estás tan joven. Y así nos dice a mis hermanos también. Como, pues sí, nada, realmente no recuerdo otra. O sea, como que últimamente nos dice más eso. Yo creo porque últimamente a lo mejor mis hermanos y yo les decimos más que ya estamos cansados o que hicimos esto y estamos cansados. Y antes a lo mejor no decíamos eso. Y ya ahora esa frase la trae mucho. Sí. Pero realmente otra así que yo recuerde ahorita en este momento, no. Yo creo que si me pongo a pensar sí voy a recordar y se me van a venir a la mente más frases que él suele decir, pero en este momento ahorita no tengo ninguna. Los que nos ven, nos escuchan, pongan ahí en los comentarios qué frase repite mucho su papá o qué palabra repite mucho para ver qué tantas se repiten o si es algún común denominador de los papás. Pero sí es cierto, Nathan, ¿de qué te cansas si estás tan joven? Así me canso. Estás muy chavo. Ok. Y siempre los papás tanto papá y mamá siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Siempre es algo que se sabe. Y a lo mejor implícitamente nos imparten un consejo. Y es lo que quería preguntarles. ¿Ustedes recuerdan uno, dos o más consejos que les haya dicho su papá, que les haya dejado o que les sigue dejando y que recuerden con especial atención de que mi papá me dijo esto y no se me olvida por la circunstancia en que me la dijo, por el momento en que me lo dijo o porque es algo que sigo practicando porque pues me ha resultado muy bien? Pues yo, siempre traigo muy en mente eso. Mi papá siempre nos decía desde hace ya muchos años, pero últimamente como pues ya estoy en otra etapa de la vida, la he logrado entender un poco más. Que siempre nos decía que no gastáramos más de lo que sabíamos que podíamos pagar. O sea, mi papá, siempre ha sido muy cauteloso a la hora de hacer gastos, que a lo mejor algunos podían malinterpretar como ser codo, pero realmente yo creo que analiza muy bien sus gastos, ¿sí me entiendes? O sea, y ese consejo siempre nos lo ha dado y yo creo que lo seguiré repitiendo. Entonces, la verdad es que sí lo traes en la mente. Cada vez que quieres hacer algún gasto, pues sí está bien analizar, a ver, voy a poder pagarlo, qué otros gastos tengo, si esos otros gastos me van a dejar pagar este otro gasto que a lo mejor es un gasto grande y si voy a poder pagarlo a futuro o no. Que realmente también es algo, pues algo bíblico, ¿no? Que no hagamos planes no recuerdo muy bien eso de la Biblia, que dice que si vas a alguien que va a construir una casa, Así. que vea si va a tener lo suficiente para construir eso antes de empezar.
Si no, Exacto. mejor no empezar. Ese consejo, la verdad, yo siempre lo traigo en la mente y pues digo, ahora en esta etapa de mi vida que estoy, que ya realmente ya me tocan los gastos a mí, ya ahora sí, yo soy el responsable de una familia. ¿Qué razón tenías, papá? Sí, yo creo que antes no la entendía, y a lo mejor yo hasta llegué a pensar mal de eso también cuando mi mamá me decía, pero ahora lo entiendo. La verdad es que ahora sí lo entiendo. Sí. Gracias, Nathan. ¿Uno de ustedes? Yo, pues, ay, a lo que me refería con que mi papá no tenía, este, pues pena de decir las cosas, es que él no tenía impedimento para compartir el evangelio. Él fuera donde fuera, siempre tenía una palabra, hablara con quien hablara, él trataba de mostrar el plan de salvación. Él hablaba con, pues como ya lo hemos expuesto en la congregación, ¿no? Con jueces, con licenciados, con personas de su trabajo, con su misma familia. Él no tenía, pues, miedo a que lo rechazaran, a que lo criticaran. Él, pues él procuraba, y más con su familia, con sus papás, con sus hermanos principalmente, que no creían o que no conocían del Señor, pues era su deseo el evangelizar. Fuera también con la familia que teníamos en Zacatecas, o sea, sus visitas allá, lejos de ir a visitar, eran ir a compartir el evangelio. Si él viajaba por cuestiones de trabajo, de que iba a León, en los autobuses él se paraba enfrente de todas las personas y les decía, vamos a orar y vamos a encomendarnos a Dios antes del viaje. Entonces, como que ya los choferes ya hasta lo conocían, y entonces ya cada viaje, don Pedro, la oración, por favor. Sí, hubo ocasiones también en los hospitales, recuerdo mucho una vez que mi mamá nos platicaba que estaban en la sala de espera de una terapia intensiva de un familiar de él. Y había otras, pues, sabes que en terapia intensiva, pues hay muchas personas muy afligidas, ¿no? Sí. O sea, muy así, con mucho pesar. Y pues unos rezando, otros así. Y mi papá empezó a platicar con la persona de a un lado y luego con el de a un lado. Y cuando acordó, ya estaba hablando con toda la sala de ahí de terapia intensiva. Mi mamá decía, yo tenía miedo porque había unas señoras que estaban rezando así y decía, pues aquí nos van a correr, nos van a linchar a nosotros. Pero él no, o sea, él no veía esos limitantes, o sea, para él no eran limitantes, pues. Él compartía, él si iba caminando por la calle, se encontraba con alguien, empezaba a saludarlo y ya cuando tú acordabas, él ya estaba compartiendo de la palabra. Entonces eso es algo que se nos queda bien grabado a nosotros como hijos, porque igual, o sea, teníamos compañeros que llegaban a la casa que lo primero que decían era compartirles el evangelio. Recuerdo mucho también una ocasión que llegué yo con unas amigas, íbamos a comer y yo pues llevando, ¿no? Que hay que las tortillas, que esto, que el otro. Y mis amigas empezaron a comer y a comer. Y que las ve mi papá y me grita desde la cocina. Berito, ¿ya les dijiste que tenemos que orar por los alimentos? Donde mis amigas casi devuelven en la comida porque pues ellas no estaban acostumbradas, ¿no? No es algo Y yo pues estaba llevando y acomodando todo. Y ellas empezaron a comer. Entonces, digo, él, te digo, no tenía limitantes. Cualquier persona que iba a la casa también era muy hospitalario. Él era muy, muy generoso, muy hospitalario, muy, bondadoso también. Entonces, él trataba de compartir lo poco, lo mucho que tenía y aparte compartir el evangelio con quien llegara, con quien fuera a la casa y con quien él platicara. Entonces, pues es algo de lo que yo hablo de esto con mis hijos también, pues les comento parte de cómo era pues su abuelito, ya no lo conocieron, pero eso sí nos queda pues de mucha enseñanza y de mucha bendición y de ejemplo para nosotros para decir, pues, y luego nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Sí, claro. Así era mi papá y así, igual en la iglesia él se paraba y compartía. Sí, él, claro, lo recordamos. A lo mejor lo poco, lo mucho que él sabía del evangelio, pero él lo expresaba, lo compartía a la manera de su entendimiento y de su capacidad. Gracias, Vero, por compartir.
Odni. Sí, pues igual habría mucho que decir en cuanto a pues el ejemplo. Yo con lo que más me quedo es el ejemplo que me han puesto. Pero si hablamos de así consejos que me haya dicho, que nos haya dicho a nosotros como hijos, recuerdo muy bien casi todas las veces que nos dejaba mi papá en algún evento, en algún, ah, pues sí, un concierto, donde fuera que estuviéramos como hijos solos o sin mi papá, pues siempre nos decía, sé sabio y recuerda quién eres. Y creo que, y bueno, se podría interpretar equivocadamente, no, nunca lo decía como para referirse a un amor propio o a nuestra identidad en sí, en este mundo, sino a nuestra identidad en Cristo. Claro. Y siempre recordaba muy bien, o nos hacía recordar que, pues si somos creyentes, si somos hijos de Dios, por lo tanto debemos comportarnos también como hijos de Dios. Claro. Y me trae mucho a la memoria pues lo que decía el Señor Jesús a sus discípulos, que varias veces les decía, para que sean hijos de vuestro Padre, que sed santos como yo soy santo. Y entonces eso es una de las cosas que más hace falta todavía recordarlo siempre, que sea algo que siempre mantengamos en nuestra mente, pero es un consejo que sí pues me ha quedado muy claro. Que estemos muy conscientes presente. de ello, ¿no? Gracias, Odni. Yo creo que hay muchas enseñanzas que tenemos de nuestro papá o de nuestros padres en general, y que a lo mejor no los tenemos así textuales como una frase, pero que el ejemplo, la reacción en alguna circunstancia, simplemente el estar ahí con nosotros es algo que se valora y que lamentablemente hay algunas familias que no lo tienen como tal, ¿no? Hay algunos niños que carecen de la presencia de sus papás en sus vidas. Yo algo que recuerdo con mucho cariño de mi papá es que cuando yo estaba en primaria, eh, yo concursaba en oratoria. Aunque no lo crean, yo era orador, o sea, de oratoria, vamos. Y en cada concurso, mis papás, siendo maestros, iban a acompañarme en el concurso. Y me acuerdo mucho que cada vez que estaba yo ahí sentadillo esperando mi turno, mi papá me chiflaba, tiene un chiflido muy característico mi papá, y yo nada más volteaba y lo veía ahí atrás en todos los sentados con el público, y lo veía que me hacía así, como que échale ganas. Y eso para mí, siendo niño, era como un ánimo muy, muy grande. Y la verdad es que, pues, aunque mi papá estuvo trabajando fuera mucho tiempo por su trabajo como maestro, siempre el tiempo que estuvo con nosotros y ya cuando estuvo de planta aquí en Torreón, pues la verdad es que fue muy provechoso y muy, pues, muy, muy bonito el tiempo que pasó, que hemos pasado también con mi papá. Ahora le comento yo a mi esposa que ahora platico con mi papá no como un padre a un hijo o un hijo a un padre, sino ya de hombre a hombre, aunque esté yo chiquitillo, pero lo platicamos de hombre a hombre, de creyente a creyente, y eso también es algo que se valora mucho, ¿no? Y yo creo que nos quedamos cortos con experiencias, con frases, con anécdotas, con cosas que podemos aprender de nuestros papás, pero pues ya habrá tiempo después para seguir platicando de esto, ¿no? Por lo pronto, les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros, que hayan aceptado la invitación, y pues una última palabra de ustedes hacia sus papás, los que están, los que no están, al público en general. No, pues, bueno, tú. No, pues yo que lo recuerdo, o sea, lo recuerdo con mucho cariño, a pesar de que ya son 15 Así años es. de que pues ya no está aquí, está con el Señor. Sabemos que pues Él está bien, está muy bien, Está mejor que nosotros. está mejor que nosotros, exactamente. Entonces, pues no, lo recordamos con mucho cariño y pues nos quedan sus enseñanzas a sus 4 hijos. Su ejemplo. Su ejemplo, sí. Gracias, Vero. Pues nada más yo pues quisiera aprovechar aquí para agradecer a mi papá. La verdad yo le agradezco su ejemplo, más que su ejemplo de palabras,
Yo le agradezco mucho su ejemplo de vida. Y como les mencionaba, de las cosas que para mí definen a mi papá es su integridad y su sabiduría. Entonces, yo le agradezco mucho y mucho eso, ese ejemplo más que nada de vida, más que consejos, más que palabras, porque en su vida, yo siempre le digo, le he dicho a mucha gente, eh, siempre va a pesar más lo que veas hacer a la persona, es decir, en este caso a tu papá. Siempre va a pesar más lo que le veas hacer, perdón, que lo que le veas, escuches decir. Los hechos que los dichos. Ajá, así es. Y yo creo que a mí en especial, digo, pero sé que a todos mis hermanos nos ha impactado mucho su vida, sus decisiones, cómo las ha tomado, tanto en decisiones sencillas como decisiones más complejas, que pues ahorita no platicamos nada de eso, pero como decisiones de que un trabajo lo tuvo que dejar, lo decidió dejar porque fue una decisión, lo decidió dejar por agradar al Señor, o que a pesar de tal vez presiones de gente cercana, él no cambia su convicción en cierta área, y él se mantiene firme en lo que sabe que el Señor es lo que le agrada, y a pesar de que la presión sea de gente tal vez muy cercana, él no va a cambiar. Si su convicción es de que el Señor le agrada que sea así las cosas y que haga esto, él lo va a hacer así independientemente de quién lo esté presionando a cambiar eso, de quién lo esté presionando de cualquier forma. Entonces, pues sí, yo le agradecería mucho eso a mi papá y pues le diría que es mi ejemplo a seguir. Siempre lo ha sido y lo va a seguir siendo, yo creo, hasta mis últimos días. Va a seguir siendo mi ejemplo y mi deseo de hacer las cosas como él las ha hecho hasta ahorita. Gracias, Natán. Pues primeramente agradecer al Señor por darme a mi papá, por su ejemplo, porque pues también nos ha guiado siempre a tener la palabra de Dios en primer lugar, pues a seguir, no solo a predicarlo, sino también a seguirlo. Con su ejemplo nos ha dejado eso muy claro. Y pues en todo aspecto, pues algo que me sorprende mucho es solo el deseo de servir, el deseo de hacer tantas cosas, aun cuando parezca imposible, cuando sea difícil, incluso cuando no haya ya las mismas fuerzas, pues aún ahí está trabajando para el Señor. La hospitalidad es algo que también me va a quedar muy, muy grabado de mi papá, y pues agradecer mucho a mi papá también por darnos ese ejemplo, que es lo que nosotros, cuando menos yo, es con lo que yo me quedo más. No puedo pensar en ningún otro ejemplo que se compare a mi padre. Ok, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y pues los que todavía tenemos el privilegio de tener a nuestro papá cerca, démosle un abrazo, digámosle que lo admiramos, que lo respetamos, que lo queremos. Y aquellos que ya partieron con el Señor, recordémosle con mucho cariño, con aprecio, con ese amor del Señor. Y los que ya somos papás, pues tenemos mucho que aprender. No somos perfectos, no hay papá perfecto, aunque digamos lo contrario, no hay papá perfecto, y siempre también tenemos áreas de oportunidad, áreas que mejorar. Como papás tenemos muchísimo que aprender. Yo, que soy papá desde hace casi 14 años, sigo aprendiendo mucho, y yo estoy seguro que sus papás, que ya tienen también mucho más tiempo, mi papá, que tiene mucho más tiempo, siguen aprendiendo constantemente. También tengámosle paciencia, porque los papás nos equivocamos, aunque no parezca, pero nos equivocamos en nuestro afán de amar mucho a nuestros hijos, en nuestro afán de querer lo mejor. Pero también la Escritura nos exhorta que honra a tu padre y a tu madre. Así es que demos la honra a nuestros papás como lo que son nuestros padres, los que nos han guiado hasta aquí, y pues querámoslos mucho, aprovechémoslos mientras los tengamos aquí, y pues que podamos tomar ejemplo de ellos, el buen ejemplo, y pues nosotros también ser buenos hijos en la medida de lo posible, ¿no?
Muchas gracias nuevamente, muchachas, Gracias. muchachos. Esperamos vernos Gracias. próximamente en algún otro episodio. Ustedes, amigos, gracias por llegar hasta aquí. Esperamos verlos en el próximo episodio donde también vamos a platicar. Gracias.